Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Sábado es Día del Señor. Muy buenos días. Les saluda Carlos González, su servidor, con un programa más de Laicos en Acción. Hoy con el tema de la fe. Este mes hemos estado hablando de la fe, de situaciones de vida que uno tiene, que uno va pasando, con base a lo que la fe le va aumentando. Va aumentando el estudio, va aumentando la Biblia, va aumentando el conocimiento, se va transformando en un ser diferente. Y sin más, pues vamos a tener una pequeña oración para tocar el tema número 8, la lección número 8, para este 22 de mayo. Feliz sábado a todos y que tengan un lindo y delicioso día del Señor, de la familia. Aunque el mundo está diciendo, pues trasladando el domingo como Día de la Familia, pues no es así. La familia fue construida el sábado, fue básicamente construida, recogida y compartida con Cristo el sábado desde el Edén. Dios no es un hombre para que cambie los tiempos, y más adelante vamos a hablar del pecado también en otros temas, en otros programas, donde lo que se hizo en el cielo ha trascendido la tierra, pero volveremos al cielo a ser restaurados al método antiguo, al método bíblico, al método que siempre debió existir. Sin más, vamos a orar. Amadísimo Padre Jesús, te damos gracias por todo lo que nos regalas, el don de la vida, el trabajo, el abrigo, el techo, las dificultades para progresar, Señor, y también para buscarte en oración. Gracias por todo lo que nos regalas, por la protección de nuestros hijos, de nuestros padres, los que los tenemos, Señor. Bendícelos, cúrelos. Si hay alguna carencia, Señor, necesidad también de salud, también sánala. También a los televidentes y oyentes nos están sintonizando, ayúdanos, Señor,
en sus diferentes actividades del día de hoy. Ahora que puedan estudiar y prepararse para el pronto regreso, inminente regreso de Cristo Jesús. Ayúdanos en este día y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Recordarles también que tenemos un canal en YouTube, se llama Laicos en Acción, y ahí lo tienen en la pantalla, a los que están viendo a través de las plataformas digitales, pueden accesar al canal y compartir toda la información ya confirmada por ustedes. También, si usted desea estudios bíblicos, estamos al 86-439-539. Un servidor les ayudará a seguir estudiando y preparándose para el pronto regreso de Cristo Jesús. Si está en el área metropolitana, y si no está en el área metropolitana, podemos tener compañeros en diferentes partes del país, al norte, al sur, al este y al oeste. Si fuera fuera del país, pues buscaríamos alguna persona que esté por la zona donde usted nos está sintonizando y trataríamos de buscarle un tutor a través de los mecanismos que tenemos. Gracias. El tema de hoy, la fe. La fe. Y dice así, vamos a la siguiente diapositiva. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 nos dice así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que no se espera. Usted no puede ver el viento, pero tiene la certeza de que le pega el viento en la cara. No lo ve, pero sí lo siente. Es básicamente la fe, es esa. Usted no la ve, pero en las diferentes etapas de su vida usted se va a dar cuenta de que con fe sin fe es imposible agradar a Dios. Y con fe usted puede lograr muchas cosas que a veces para otros es imposible. Siguiente diapositiva. Dice así, vamos a ver 5 temas, como es de costumbre. Como es de costumbre con nosotros, es 5 temas generales, distintos tipos de fe. Vamos a ver los tipos de fe y qué es la fe. Distintos tipos de fe, la fe y las señales, la medida de la fe y los sentimientos, que juegan un papel muy importante. La fe, la definición y desarrollo de la fe y la fe de Jesús. El conocimiento de Dios, el estudio de la Biblia y la oración deben tener un elemento común para que puedan convertirse en elementos transformadores en nuestra vida, la fe. Sin fe, estos elementos se convierten en mero conocimiento o un ritual vacío de sentido. Pero con fe son elementos poderosos que nos llevan a más allá, más alta cumbre de nuestra experiencia espiritual. Al que cree, todo le es posible. Un día tuve una experiencia con mi padre, donde me recordaba a mi abuelita, que goce en paz descanse. Me contaba mi padre que él no, pues básicamente nunca asistía a la iglesia, éramos católicos en ese momento, él sigue siendo católico, pero me contó una anécdota muy bonita. Mi abuela entró en una situación de enfermedad muy grave, en la cual el médico le dijo que tenía como 3 o 4 meses de vida, no pasaba de 6. Me lo imagino como Ana derramando toda su alma ante el Señor, y él me decía que él sentía que Dios le iba a sanar, él iba a sanar porque él en ese momento se entregó realmente al Señor, radicalmente, y Dios le dio como 20 años más de vida.
después de la operación, aunque fue una operación muy dura, muy costosa, en la parte de salud, de recuperación, pero salió adelante, salió adelante. Entonces, ¿cómo la fe transforma una vida o transforma el entorno donde nos encontramos? Es bastante bonito. Siguiente diapositiva. Dice distintos tipos de fe. Siguiente diapositiva. La fe y las señales. Entonces, vamos a ir a Juan 4:48 y dice, entonces Jesús les dijo, si no hubiera señales y prodigios, no creerías. Una señal es una marca distintiva en una demostración dada para confirmar un mensaje inspirado o para respaldar la autoridad divina. Aunque generalmente se entiende por señal un hecho milagroso como las bodas de Canaán, el vino, también que sucedió con las señales del hecho que Israel acampó ante el Sinaí para adorar a Dios, escuchó la voz de Dios audible, la escuchó. Los fariseos pidieron a Jesús que les mostrara una señal de cualquier naturaleza que pudiera demostrar que Él era el Mesías y así poder creer en Él. Les digo que aunque hubieran hecho señal, no les hubiera creído. A Jesús les exasperó que pidieran una señal para justificar su falta de fe. Acuérdense, eran líderes que estaban al servicio, del Señor, de Dios, y pues básicamente lo habían estudiado. Ellos sabían que era el Mesías, pero su corazón egoísta y altanero y prepotente no los dejó ver más allá. Y eso es lo que pasa. Hay una desconexión con la fe y las señales. Hay una desconexión porque los sentimientos entran a fluir ahí. Y más adelante vamos a ir viéndolo, que cuando entran los sentimientos afloran muchas cosas. Voy a poner un ejemplo más palpable. Cuando Isaac fue con Jacob, con Abraham, al monte Sinaí, no llevaron a la esposa, porque la esposa es sentimental. Sabía que si él iba a ofrecer a su hijo en sacrificio, la esposa no lo iba a permitir, por los sentimientos. Y ahí se iba a echar el plan de salvación a manoseo, porque no iba a poder hacer las señales que se hicieron previo a un futuro cuando Jesús viniera a la tierra. Porque Jesús iba a tener mi puesto, mi posición. Jesús iba a tomar mi puesto y mi posición como pecador, sin pecado, para que yo pudiera tomar de su misericordia, de su gracia, para librarme del pecado. Siguiente diapositivo. La medida de la fe. Hay diferentes tipos. Vamos a ver diferentes tipos de fe. La fe de los apóstoles, muy diferente a la fe de Pedro, ya en grupo y a solas. Hombre de poca fe. Los apóstoles, ¿cómo tenían fe? En grupo, se afirmaban, se ayudaban, se fortalecían en esa fe. Un hombre de poca fe como Pedro. La fe del Padre con el Hijo, pidiendo auxilio. Poca fe. La fe del cananeo. Jesús le dijo, grande es tu fe. Del centurión. ¿Se acuerdan del centurión?
ni aún, Jesús dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué será? Que en el pueblo de Dios hay tan poca fe y en el mundo podemos encontrar totalmente algo opuesto a lo que el Señor está pidiendo. ¿Será que el conocimiento que tenemos nos ha apartado de adquirir esa fe en abundancia? Y la gente que está afuera, que no se congrega, que hace buenas obras, que han tenido la convicción de estudiar a solas, preparándose a solas con el Espíritu Santo, llegan a un grado de fe mayor que los que sí asistimos a la iglesia, de los que sí asistimos a llevar la palabra de Dios. ¿Qué será? ¿Será que somos más atacados por el Satanás? Es evidente que la fe produce crecer conforme se va desarrollando las raíces, la incredulidad. La convicción debe reemplazar paulatinamente a la duda. El estudio, el trabajo diario, el andar para un lado y para otro, estudiando las Sagradas Escrituras, te va a dar la convicción y la seguridad de que tu fe va creciendo. Y no hay duda de a quién sigues. Lo que pasa es que no tenemos estudio, no tenemos a quién enseñar ni practicar lo que hemos aprendido. Entonces el estudio queda ahí y se va apagando esa llama que en algún momento fue encendida por el Espíritu Santo. Siguiente. La fe y los sentimientos. Aquí es impresionante lo que hablamos de Abraham. ¿Es la fe un sentimiento o un acto racional? Es una pregunta. La respuesta a esta pregunta es importante. No es lo mismo decir, me siento salvo, que decir, sé que soy salvo, con seguridad, con firmeza. No es lo mismo sentirse que estar seguro de que soy salvo. Pero comencemos desde el principio. ¿Cuál es el origen de la fe? La fe surge de Dios y nos la da como un don, Cuando nosotros respondemos positivamente a este don, cuando comenzamos a ejercer la fe, esa fe produce en nosotros sentimientos con el gozo, la tranquilidad, la sensación del hálito espiritual, el alivio espiritual. Por la fe en sí no es un sentimiento, es certeza. Entonces, ¿qué es la fe? La certeza de que se realizará algo que no es posible, algo que para usted no se puede lograr humanamente. Esa es la fe, tener la certeza de que se logrará algo, tener la certeza de que sos salvo por la gracia y la misericordia de Cristo, no creerse que es salvo. Siguiente diapositiva. Ahora, dice, ¿qué es la fe? Bueno, ¿qué es la fe? Vamos a ver un poquito. Siguiente. Definición y desarrollo de la fe. En Hebreo 11:1, del 3 al 6, nos ofrece una amplia definición de fe. La fe tiene mucho que ver con nuestros conceptos de Dios. Nos lleva a creer en Él como creador y galardonador. En el resto del capítulo, Pablo desgrana la fe de muchos hombres y mujeres que nos sirven de ejemplo y ánimo para no desanimar. Vamos a ver diferentes personajes. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mateo 17:20 dice así: ejerce la fe
por muy pequeña que sea, tienes fe en algo muy pequeñito, sigue ejerciendo esa fe y sigue ejerciéndola con las Sagradas Escrituras, orando y fortaleciéndola. No la apagues. Estudia la Biblia. Pedir a Dios que la aumente. ¿Cómo voy a pedir a Dios? Bueno, no rendirse ante la duda. No, la duda, Satanás va a poner en ti duda. No, no lo vas a lograr. Ese examen está muy difícil. No lo vas a lograr. Entonces, ¿la acción cuál es? Prepararte. Tú te preparas y te preparas y le pides al Espíritu Santo que le abra el conocimiento, que tu mente necesita ser ampliada y que puedas entender. Y Él te va a conceder ese deseo, ese sentimiento. ¿Para qué? Para que vaya firme y diga, yo voy bien para un examen, voy bien para esta situación. Entonces no hay duda, no cabe la duda en ese sentido. No basar mi fe en la fe de otros. Eso es gravísimo. Yo sé que el hermano ora y yo le contesta todo. Voy a pedirle que ore por mí. Y que la fe que tiene él, pues, yo no tengo fe. Él puede. Yo sé que él me va a ayudar y Dios, a través de la fe de él, pues, no, hermano, tú tienes la oportunidad y la capacidad también para hacerlo. Adelante, no te deprimas, el Espíritu Santo te va a respaldar. Y practicar habitualmente la fe. Practicarla, ¿cómo es? Estudiar la palabra, ejercerla, darla, volver a estudiar ese círculo, estudiar, preparar, dar el conocimiento y otra vez preparar, y vas dando vuelta hasta que esa fe va a ser tan sólida como lo quieres. La fe de Jesús, la fe sólida. Dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Oiga el detalle. Eso para el tiempo del fin, para la profecía, para lo que viene en este tiempo. Aquí está la paciencia de los santos. Entonces, ¿cuáles son los santos? ¿Esos que están endados en imágenes? ¿O los que andan en andas? ¿Cuáles son los santos? ¿Qué santos usted ve? Bueno, los santos, hay una característica de los santos. Dice lo que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, para usted ser santo y para cualquier persona tener esa santidad necesita. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan en su corazón y en su mente los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Bueno, el Éxodo 20 y Deuteronomio 5 lo va a encontrar. Ahí puede usted ver los mandamientos de Dios en el genuino. Hay falsos, se lo digo, hay falsos. Y usted puede confirmarlos con su Biblia. Y eso es una Biblia católica mucho mejor porque habla más claro todavía. Habla de sábado, no de domingo, habla de imágenes, habla de oración a imágenes, habla de oración a un solo Dios, en la cual en el falso no existe nada de eso. Entonces es muy importante lo que no. A los fieles que vivimos cerca del retorno de Jesús se nos distingue por dos cosas que debemos guardar, es decir, obedecer o conservar los mandamientos y la fe de Jesús. Esa fe que tenía Jesús de ayudar al prójimo, de ayudar a los hermanos, de salir adelante con ellos. Esa es la misma fe que tenemos que tener nosotros. No ver más allá de una etiqueta, sino ver lo que hay en el corazón. Hay personas que están bañadas en dinero, pero su corazón está en el Dios. Y tú puedes enseñarles a conocer al Señor. O gente que realmente necesita alimento, y tú tienes y puedes llevarle con un acto de amor a esas personas. La ley, los mandamientos y el evangelio y la fe van unidos, no se pueden separar. No se pueden obedecer sin tener fe.
ni creer sin obedecer. Ahora bien, ¿qué significa la fe de Jesús? Ser obediente a Jesús y a su palabra, tener una experiencia diaria con Jesús, las Sagradas Escrituras, hacer de Jesús el centro de tu vida, vivir de forma consecuente con nuestra fe, fundamentar nuestra fe en Jesús, reflejar a Jesús en nuestra vida, aceptar el don de su gracia. Al tener la fe de Jesús, somos justificados. O sea, hay una justicia, no es nuestra. Dios nos da su justicia sobre nosotros como manto de santidad. Ese manto que perdimos en el Edén por el pecado. Tenemos una mancha en nuestro ser, en nuestro ADN. Un virus que nos lleva constantemente al pecado, y ese se llama Satanás, Lucifer. Esa mancha nos desvía, nos desvirtúa constantemente, pero brilla la gracia de Cristo Jesús en nosotros. Entonces, esa gracia nos abunda la gracia. Y básicamente nos somos cubiertos por la misericordia y la justicia de Cristo. Ahí es donde tenemos que llegar. Y cerrando el tema, un repaso de lo que estamos hablando, vamos a leer de la escritura el G. D. White. Dice así: confía entonces en el Señor Jesús para que te guíe paso a paso en el sendero recto. Puedes obtener seguridad y fuerza en cada paso que das. Porque puedes tener la seguridad de que tu mano está en la suya. Puedes correr y no cansarte. Puedes caminar y no desmayar. Porque puedes ver por fe que tiene tu mano en la de Cristo. No te hundirás en el desaliento, porque a medida que sigas conociendo al Señor, confiando en Él, tendrás la seguridad de que aquel que nunca abandona a quienes confían plenamente en Él es tu constante ayudador. La fe en Jesús, puestos los ojos en el consumador de la fe, es como lograremos que esta fe crezca, aumente, se desarrolle. Que tengan un maravilloso día del Señor hoy, el sábado, como lo dice las Sagradas Escrituras, como dice la ley en el 4º mandamiento. Guárdate, disfrútalo, dice el Señor. Disfruta el sábado, porque fue destinado y hecho para que lo disfrutaras con tus seres amados, así como Él lo disfruta estar compartiendo con usted y conmigo en la iglesia, con sus hermanos, en unión, en conversación con las Sagradas Escrituras. Peticiones de oración, claro, con mucho gusto, estamos para orar. Para eso estamos, al 86439-539, por WhatsApp, 86439-539. Nos puede mandar un WhatsApp y con mucho gusto le estaremos indicando la oración que usted desea que tengamos. Es un gusto, nos despedimos, somos Laicos en Acción, Dios los bendiga. Feliz sábado.